Tenemos a un Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia y siempre, siempre está con nosotros. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a leer las escrituras. Vamos a leer la escritura en el libro de primera no, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Contra tales cosas no hay ley, dice el 23. Ese es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, benignidad, bondad. Y dice la Escritura, y contra tales cosas no hay ley. Yo le quiero hablar hoy de ese punto, de la primera palabra que dice el Espíritu Santo es amor. Hace unas semanas atrás le estuve hablando de un tema y hablaba del amor, la preeminencia del amor, y tenía como título la esencia de Dios. Pero viendo las escrituras, el Señor me ha llevado en este tiempo otra vez a hablar de esto, pero no ahora a hablar directamente del amor de Dios, sino del Espíritu Santo. ¿Ok? La cual dice la escritura que el Espíritu Santo es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Pero en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, también dice que Dios es amor y que Él manifiesta su amor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En ese punto podemos entender varias cosas, pero entre ellas la primera es que Dios es amor. Pero en el Antiguo Testamento, en otro tiempo, no dice la palabra que Dios es amor, sino que dice que Dios o Jehová es un fuego consumidor. Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Pero no decía que Dios es un Dios de amor. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se manifiesta el Dios Todopoderoso como el Dios de amor. En el Antiguo Testamento, vamos a hablar en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, en el 34, la cual dice de la manera siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermana, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Con respecto al antiguo pacto, la palabra de Dios nos insta, nos lleva y nos dice, en el libro específicamente de Éxodo, nosotros encontramos los 10 mandamientos. Y a través de los 10 mandamientos nosotros encontramos que es imposible que una persona pueda cumplir los 10 mandamientos. Y a causa de ello, dice el Señor a su pueblo, dijo a su pueblo, ustedes invalidaron mis pactos porque no lo cumplieron. Ustedes invalidaron mi pacto porque pecaron. Ustedes invalidaron mi pacto porque hicieron cosas que me desagradan. No cumplieron ese pacto que hice con vosotros. Eso dijo el Señor a ellos. Y dijo así, a partir de este tiempo, vendrá otro tiempo donde vendrá un pacto nuevo. Vuelvo a repetir esto. Dijo Jehová, a partir de estos días vendrá un tiempo donde vendrá un
un pacto nuevo. O sea, Dios, a causa de que el hombre invalidó por falta del desconocimiento o por falta de, o por sencillamente por no poder cumplir el Antiguo Testamento, los mandamientos, los preceptos, la ley, por no poderlo cumplir, lo invalidó delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Sencillamente hizo algo maravilloso. Ahí encontramos, en el Antiguo Testamento, encontramos que a través de la ley, si una mujer adulteraba, inmediatamente esta mujer era apedreada, moría instantáneamente en el acto, a causa de que era encontrada en el hecho y era apedreada, moría. Eso Dios nos dice que es un Dios de justo, un Dios de justicia. Y así como algunas otras leyes, estatutos, mandamientos y preceptos que nosotros encontramos a través de la palabra. Pero eso se cumplía en la antigüedad a través del Antiguo Testamento. Pero a causa de que el hombre no podía cumplir porque el hombre pecaba sin cesar, y a causa de eso también dice la Escritura que como el hombre se apartaba de Dios, de su ley, de su precepto, de sus mandamientos, entonces Dios ¿qué hacía? Dios también se apartaba de ellos. Y venía tiempo donde el pueblo de Israel era llevado en cautiverio. Y cuando era llevado en cautiverio, señala la Escritura y dice que entonces el pueblo de Dios pasaba por situaciones muy difíciles, circunstancias muy difíciles, donde dice la Escritura que aún sus hijos eran muertos o sencillamente se les eran quitados sus mujeres, sus esposas, sus ganados, todo estaban en cautiverio. Y no podían hacer nada porque estaban bajo una ley y sencillamente estaban bajo la ley del Antiguo Testamento. Parecido en la actualidad, en el libro de Romanos, capítulo 3, 23, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Es el 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad que sí? Entonces encontramos dos cosas totalmente opuestas. En la antigüedad encontramos que la ley de Dios no se podía cumplir. Y en este tiempo encontramos que como no se podía cumplir, Dios hizo algo maravilloso. Envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para el cumplimiento de ello. Y dice la Escritura que por causa de que no se podía cumplir, no la podían cumplir, Dios mandó un nuevo pacto. Pero pregunto yo, si el primer pacto que hizo Dios se supone que era más fácil de cumplir que el nuevo, porque lo primero siempre viene a ser algo que conocemos o que vamos a conocer. Y sencillamente lo comenzamos a practicar porque lo comenzamos a conocer. Pero dice la Escritura que el pueblo de Israel no lo pudo lograr, no lo pudo ejecutar. Sencillamente no pudo cumplir con esos estatutos o esa demanda de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios demandó de él mismo, porque él vio que el mismo pueblo no lo podía, y se demandó a sí mismo. Y dice la Escritura que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido bajo la ley, como la ley, y bajo mujer, como le acabo de decir, y dice la Escritura que él nació sin pecado y se mantuvo sin pecado y murió sin pecado. Claramente la palabra de Dios nos insta a nosotros que a causa de que Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos la vida eterna. Es un don de Dios. Y la palabra don significa regalo. O sea, que el don que Dios nos entregó, el regalo que Dios nos entregó, es algo inmerecido, es algo que no merecíamos, es algo que ni siquiera nos podíamos ganar, ni siquiera podemos pagar por esa salvación. Pero que el Dios Todopoderoso, por gratitud o porque Él quiso, sencillamente su bondad es tan grande que nos entregó la salvación. La salvación, que es algo que es lo máximo sobre la faz de la tierra, porque eso nos permite entrar en el reino de los cielos. Las puertas de los cielos están abiertas, las ventanas de los cielos están abiertas por causa de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento nosotros tenemos entrada libre al reino de los cielos. Tomamos en cuenta también que en el momento que Jesucristo expiró o sencillamente dijo, todo ha sido consumado, con sus brazos abiertos, o significa todo ha sido cancelado, ya está hecha la obra. Dice la Escritura que en ese instante las cortinas que estaban en el templo, que dividían el lugar santo con el lugar santísimo es donde se encuentra el altar de Dios, el arca de Dios, el altar donde se encuentra y descendía Dios. Eso estaba dividido por una cortina, y esa cortina se rasgó desde arriba hasta abajo, diciendo que
que era Dios que estaba interviniendo en eso, porque fue de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Cuando significa que era de arriba hacia abajo, significa que era Dios, algo divino que estaba interviniendo en ese lugar. Y a partir de ese día, el pueblo de Israel y nosotros como hijos de Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, usted y yo ahora tenemos entrada libre, no solamente al lugar santísimo, sino también al lugar, no solamente el lugar santo, sino también el lugar santísimo. En la antigüedad, las mujeres no podían entrar en un lugar santo, mucho menos si estaban en sus tiempos, no podían entrar. Pero a través de la obra de la cruz fue rasgado el velo y ahora las mujeres tienen participación no solamente en el lugar santo, sino también en el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que ahora las mujeres tienen la potestad, al igual que un hombre, como hijo de Dios, como ahora hija de Dios, tienen el poder para echar fuera demonios, tienen poder para sanar a los enfermos, tienen poder para irrumpir en el reino de las tinieblas y hacer que retrocedan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el regalo, porque el don que Dios nos entregó es la preciosa presencia del Espíritu Santo. Lo que usted no podía hacer por sus propias fuerzas, por sus propios medios, a través de la preciosa presencia del Espíritu Santo, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y también puede decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque ahora su personalidad, su carácter, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma íntegra en usted cambia. No porque usted quiera cambiar, no porque le digamos que usted tiene que cambiar, sino porque el Espíritu Santo que ahora mora en usted hace que haya una transformación en su vida. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo, dice las Escrituras, que venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, venía sobre su pueblo. Y algunos hombres inmediatamente profetizaban en el poderoso nombre del Espíritu Santo. Profetizaban y comenzaban a hablar de una manera poderosa. Y Dios hablaba a través del pueblo de Israel en la antigüedad. Pero antiguamente el Espíritu Santo solamente permanecía sobre, no estaba dentro de nosotros. En este tiempo, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra de Jesús, el Espíritu Santo no solamente está sobre nosotros, sino que ahora mora en nosotros, está dentro de nosotros. Esto me recuerda que Dios encomendó una obra maravillosa a un hombre llamado David. Y la obra que le encomendó era que edificara su templo. Pero a causa de que David tenía sus manos ensangrentadas por causa de las guerras, de las luchas, él no se le permitió edificar el templo. Y dijo Dios que en lugar de David fuera ese Salomón que edificara su templo. E inmediatamente cuando llegó el tiempo, Salomón comenzó a construir el templo, pero no a su manera, no lo hizo a su forma, no lo hizo a su carácter, no lo hizo a como él quería. Yo quiero un azul por aquí, yo quiero un blanco, yo quiero el techo raso, yo quiero un aire acondicionado. No, él no lo hizo como quería, sino que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, les entregó a David cómo se tenía que hacer el templo. Le entregó las medidas, le entregó todo, cómo se tenía que hacer los preceptos, le entregó los materiales, le entregó oro, le entregó plata y le entregó todo. Las columnas que eran de madera, de silicio, la mejor madera que había en aquel entonces, que dice las Escrituras y señala las Escrituras a través de los estudios, que esta madera no se podría, sino que a pasar el tiempo esta madera se ponía más resistente. Es tremendo esto, pero esa madera que eran las columnas del templo de Dios, del pueblo de Israel, el arca de Dios, esa columna no eran solamente madera, sino que dice las Escrituras que estaban recubiertas en oro puro. Y la mayoría del templo estaba hecho de oro. El arca o las arcas estaban hechas de oro. Los utensilios eran de oro. El tabernáculo era de oro. Todos los utensilios eran de oro. Ahora, dice la Escritura en el libro de Jeremías que cuando el rey de Nabucodonosor, en medio de que el pueblo de Dios, a causa del pecado, Dios se apartaba de él. Y venían luchas, venían guerras, y el pueblo era dispersado. El pueblo era llevado en cautiverio. Y en una de esas, que el pueblo fue llevado en cautiverio, dice la Escritura que el rey Nabucodonosor mandó a que todo el templo fuera destruido y que se llevaran todos los utensilios y el arca de Dios y el arca del pacto. Se lo llevaron todo.
Pero déjenme decirle que no solamente se llevaron todos los utensilios, sino que el templo como tal también se lo llevaron. Dice las escrituras que se llevaron bloque por bloque, todos los bloques se lo llevaron. Y usted me preguntará en esta hora, ¿por qué también se llevaron los bloques? Sencillamente, ¿será que donde yo hay no hay bloque? No hay ladrillo. Sí había ladrillo y ellos lo sabían hacer. Tenían las técnicas, tenían la ciencia, sabían cómo hacerlo. Solamente que esos ladrillos no eran comunes. El pueblo de Dios, a causa de que Dios le encomendó cómo se tenía que hacer ese templo, los ladrillos por dentro eran llenos de oro, oro puro, y por fuera eran barro. ¿Qué significa eso? En este tiempo nosotros sabemos y reconocemos que el oro representa la pureza. El oro representa lo que no cambia, lo que no se transforma. El oro representa la preciosa presencia del Espíritu Santo. Y el barro representa la humanidad, representa el hombre. Entonces, dice la Escritura en el libro de Jeremías que Dios más nunca habitaría en templo hecho de mano de hombre. ¿A causa de qué? A causa de que el pueblo dejó que por causa de sus pecados el templo fuera derribado y fuera destruido. Se llevaron todo. Pero déjeme decirle algo. Ese ladrillito que le acabo de comentar, que por dentro era puro oro, pero que por fuera era barro, ese ladrillito representa la humanidad de Dios aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Dice el Nuevo Testamento que nosotros somos el templo del Dios viviente. Dice que nosotros somos la casa donde Dios habita. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dijo Dios que más nunca habitaría en templos hechos de manos de hombre. Pero ahora habita en los templos que Él mismo hizo. Eso significa que somos nosotros, somos templo de Dios, pero también somos de barro. Pero dentro de nosotros fue colocado, a causa de que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, la preciosa presencia del Espíritu Santo. Y el oro representa el Espíritu Santo. El oro representa la pureza. El oro representa la deidad de Dios. Entonces Dios buscó un barro común, un vaso común y corriente como usted y como yo, y se colocó a sí mismo a través de la preciosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora usted y yo estamos siendo llevados, solicitados por el Dios Todopoderoso, porque Él habita en medio de nosotros. Eso significa que ahora nosotros podemos decir claramente, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Repítalo conmigo. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tremendo esto. Esto es tremendo, pero en gran manera. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que el nuevo pacto que Dios le decía a su pueblo, que está escrito en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, que dice, he aquí, yo destruyo este pacto porque ustedes lo invalidaron. Pero déjame decirte, dijo Dios, que ahora yo hago un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el pacto del Espíritu Santo. ¿A causa de qué? A causa de que las leyes, los estatutos, los mandamientos, nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podíamos cumplir. Pero dice la palabra que él vino aquí a la tierra. Dice las escrituras que Él estaba declarando una y otra vez que venía sobre la faz de la tierra y que venía de una manera y que iba a venir sobre toda carne y sobre toda carne y sobre los jóvenes y los viejos tendrían sueños y los jóvenes profetizarían. Es una gran bendición. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso cumpliendo su promesa a través de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. O sea, usted y yo tenemos la preciosa presencia del Espíritu Santo para que Él se glorifique de una manera poderosa. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted no podía cumplir en las leyes, los mandamientos y los preceptos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús en un momento determinado le preguntó a un joven diciéndole, el joven se le acercó y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús se le acercó y le dijo, bueno, sencillamente cumple los mandamientos. Y el joven se le acercó y le dijo, Señor, desde joven, desde pequeño, he cumplido y he hecho todas estas cosas. Y Jesús se vuelve a mente y se le acerca y le dice, bueno, está bien. Entonces, anda, agarra todas tus propiedades, véndela y dásela a los pobres. Y el joven se quedó viendo al Señor Jesucristo y le dijo, no creo que eso sea posible.
¿Por qué? Dios está enseñando que ahora no es por obra, para que nadie se glorifique, para que nadie se gloríe, sino que es a través de la obra preciosa del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Anteriormente teníamos que hacer algo para poder ser salvos. Anteriormente teníamos que entregarle una ofrenda para poder quedar libre de pecado. Anteriormente tendríamos que presentarnos delante del altar de Dios y decir y confesar nuestros pecados. Ahora, a causa de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, en el mismo momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y confesamos nuestro pecado, dice las Escrituras que son tomadas por Él, llevadas a la cruz, arrojadas a las profundidades de la mar y que nunca más serían recordadas por Él para con nuestras vidas. Entonces dice la palabra que ni la mentira, ni el pecado, ni la iniquidad, ni la enfermedad, ni el yugo, ni las cadenas, ni nada de eso van a tener poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el poder del Espíritu Santo del nuevo tiempo, el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso sobre nuestras vidas? Anteriormente no podíamos cumplir ninguno de los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos dados por Dios a través del antiguo pacto. Pero a través de este tiempo, a través de la preciosa presencia, la cual dice Jesús, o la palabra, que recibiremos poder. ¿Poder para qué? Para poder hacer lo que antes no podíamos hacer. Anteriormente no podíamos dejar de pecar. Anteriormente no podíamos dejar de que las cadenas o de hacer las cosas que el enemigo nos incluía que hiciéramos. Anteriormente no podíamos romper las cadenas de las iniquidades. No podíamos hacer que se pudieran esas maldiciones sobre nuestra vida. Pero ahora, a causa de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y de que Cristo Jesús pudo lograr en la cruz del Calvario llevar todos nuestros pecados, Colosenses 2, 14, 15, dice la Escritura que ahí fueron constituidas, llevadas fueron constituidas, colocadas públicamente todos nuestros enemigos, nuestros pecados fueron allí, y que ahora nosotros somos libres a causa de ello. El Señor avergonzó a los enemigos de nosotros y también los de Él, los enemigos que estaban contra nuestras vidas. Dice ahora la Escritura que nadie tiene que acusarnos, porque ahora somos libres de pecado a causa de la cruz, a causa de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1 en adelante: el heredero, aunque es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando una persona llega a la iglesia, llega a Jesucristo y es nueva criatura, todavía podría estar enlazado bajo el pecado, bajo cautiverio y todo ese tipo de cosas, pero tiene heredad en el reino de los cielos por la obra de la cruz. En la antigüedad no era así. En la antigüedad, si no podía cumplir con esto, no podía entrar en el reino de los cielos. Ahora, a causa de que el Cristo de la gloria irrumpió en el reino de las tinieblas, avergonzó a Satanás en su propio territorio, nosotros somos más que vencedores juntamente con Él, que venció en la cruz del Calvario. Ahora podemos decir: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y la palabra nos dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Yo no sé que usted está meditando, yo no sé que usted está escuchando, está entendiendo, pero lo que yo estoy entendiendo, que a través de la poderosa presencia del Espíritu Santo, nosotros somos más que vencedores. Antiguamente yo no podía pelear, no podía luchar con las ataduras, con los yugos, con las cadenas, con el pecado, pero en el presente soy más que vencedor. Los pecados, donde está el Espíritu Santo, se tiene que ir. Las iniquidades, donde está el Espíritu Santo, se tiene que ir. La mentira y el orgullo, donde está el Espíritu Santo, se tiene que ir. El robo, el adulterio, la fornicación, donde está el Espíritu Santo, se tiene que ir. Y se cumple la palabra que dice que los hijos de Dios no pueden pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está presente en cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad que Dios es bueno? Es maravilloso. Dios es tan bueno y maravilloso que todavía nosotros no podemos distinguir, no podemos saber qué tanto Dios ha hecho para con nuestra vida. La palabra de Dios es clara. En el libro de Proverbios,
Dice 4:23, mi pueblo perece por falta de conocimiento o porque le faltó conocimiento. En el Nuevo Testamento, a través del nuevo pacto, usted recibió el poder de Dios. Usted recibió la preciosa presencia del Espíritu Santo. Entonces, usted se puede levantar contra cualquier demonio, contra cualquier incircunciso, contra cualquier potestad y aún contra el mismo reino de las tinieblas y hacer que retroceda, porque ya ellos fueron vencidos y usted es un vencedor juntamente con Cristo Jesús. Pero es necesario que usted lo entienda, pero que también que lo crea. Es necesario que usted lo viva y también lo haga vivir ahora en su familia. Porque es necesario que nosotros podamos a partir de este punto comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Somos del nuevo pacto. Dice las Escrituras en Colosenses, en Corintios, que ahora nosotros no pertenecemos al pasado, sino que ahora el Cristo de la gloria nos llamó, nos escogió y nos llamó ministro de un nuevo pacto, ministro competente de un nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Que aunque usted no sepa hablar, que aunque usted no sea esto, que aunque usted no sea aquello, el Espíritu Santo pondrá palabra en tu vida y vas a ser más que un vencedor. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro estaba presente, Pedro era del burgo, Pedro no sabía hablar, Pedro no tenía mucho conocimiento, Pedro no había estudiado, era tremendo este joven, este hombre, pero dice la Escritura que en el día que vino el Espíritu Santo sobre su vida, en ese mismo día comenzó a predicar y su vocabulario cambió, su manera de hablar cambió, su actitud cambió, aún para con las mujeres. Antes las mujeres no lo soportaban, no lo toleraban, pero después él mismo dijo, las mujeres tienen que ser tratadas como vaso más frágil. Solamente Dios puede transformar, solamente Dios puede cambiar, solamente Dios puede hacer algo grande en tu vida. Pero eso no es solamente para que suceda. La palabra en el libro de Isaías capítulo 61 dice la Escritura: el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, para que se cumpla la obra de Dios. E igualmente o paralelamente está en el libro de Lucas capítulo 4, 18. En el 17 dice que Jesús estaba en el templo y se le dio el libro para que leyera, y cuando leyó el libro de Isaías capítulo 61, y encontró la palabra donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y dijo: para, o sea, de lo que te estoy tratando de decir, que el Espíritu Santo, aunque fue dado a la iglesia, fue dado a nuestras vidas, no es para que lo tengamos guardado, no es para que se convierta en un amuleto, no es para que se quede en un lugar como un adorno. El Espíritu Santo es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo es poder de Dios para revertir las cosas que estaban mal en tu vida. El Espíritu Santo hace que las cosas que no se podían hacer, ahora se puedan hacer en tu vida. Si tenías un matrimonio fracturado, el Espíritu Santo a través de tu vida, a través del conocimiento, a través del poder de Dios, va a hacer que tu matrimonio funcione. Si tenías o tienes jóvenes adúlteros o adúlteros, el Espíritu Santo va a hacer que esa historia cambie, porque Él transforma todo lo que tiene que transformar, porque para eso vino Dios a que las cosas de esta tierra sean transformadas, a quitar el pecado del mundo y a poner que todas las cosas estén en el orden del Espíritu de Dios. No solamente te quiero decir eso, sino que también te tengo que decir, las Escrituras señalan y hablan que en un tiempo, en el libro de Romanos capítulo, no recuerdo el capítulo, pero dice las Escrituras en Romanos, dice claramente que aún la tierra está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando por la manifestación, clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos estamos manifestando nosotros? En el libro de Gálatas capítulo 5, 22 dice claramente que el fruto del amor, del fruto del Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, gozo, templanza, bonanza. Y dice: contra tales cosas no hay viejo pacto, contra tales cosas no hay ley. Pero también dice en el mismo libro capítulo 5 versículo 19, los frutos de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, enemistad, ira, contienda, pleito, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces,
las obras del fruto de la carne son manifiestas a través del antiguo pacto, porque todavía el Espíritu Santo no moraba en nosotros y todavía no teníamos el poder y la potestad para irrumpir y hacer que eso retrocediera o cambiara. Pero a través del nuevo pacto, que es la gloria de Dios, el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, y ahora no solamente sino que dentro de nosotros ahora se manifiesta el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Ahora nosotros tratamos a nuestra familia, tratamos a nuestros hijos, tratamos a nuestros esposos y esposas de una manera diferente. Hay tolerancia, hay amor, hay pasividad. Ya no hay grito, ya no hay murmuración, no hay gritería, no hay aquellos que pleito ni contienda, ya no hay golpe, ya no hay divorcio, ya no hay señalamiento. ¿Fuiste tú o no fuiste tú? Sencillamente ahora hay el Espíritu Santo manifestándose en su vida, y donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay paz y amor. No importa que puedan venir situaciones difíciles, no importa que puedan venir adversidades, no importa que puedan venir todo ese tipo de cosas, porque sabes algo, en medio de las circunstancias y de las adversidades es donde Dios te está capacitando y te está probando para llevarte a nuevos niveles. ¿Por qué? Porque Él necesita, al igual que un estudiante universitario de liceo, como cualquier tipo de estudiante o cualquier carrera que se esté haciendo, se necesita ser evaluado. Y nosotros, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la paz y la bondad y el amor, somos evaluados, y Él permite que vengan situaciones a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sea manifiesto el amor de Dios en nosotros. Ya no le vamos a decir a los niños que son un estorbo, ya no le vamos a decir a los niños que son fastidiosos, ya no le vamos a decir a los niños que cantidad de cosas que no edifican, cantidad de cosas que a veces los maldecimos. Ahora vamos a decir a los niños que son una bendición de Dios, que son regalos del Dios Altísimo. Ahora le vamos a bendecir todos los días, porque cuando ellos se levantan, nosotros les hemos enseñado que pidan la bendición, y ellos te dicen bendición papi, bendición mami, usted le dice bendición, Dios te bendiga y te guarde. Pero más adelante le dice muchacho el carrizo, y eso no es bendición. Y dice la Escritura que de una fuente no pueden salir dos aguas, ni la dulce ni la salada, sale una sola, que debe de ser la dulce, que es a través de la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, Dios nos está demandando que nuestras vidas sean manifiestas, porque Dios, la misma tierra, la misma naturaleza está demandando que se manifiesten los hijos del Dios Todopoderoso. Y cuando se manifiestan los hijos del Dios Todopoderoso, como les acabo de decir, no va a ser manifiesto de ira, de contienda, de pleito. Tampoco va a ser manifiesto porque tengamos conocimiento, no aprendimos algunos versículos bíblicos, o porque digamos que somos evangélicos, o porque tenemos una Biblia Reina Valera, o porque tenemos una Reina de Estudio, o la mejor Biblia que podamos tener. No, esto no es manifiesto de los hijos de Dios. El manifiesto de los hijos de Dios es la poderosa presencia del Espíritu Santo, la cual dice la Escritura que en el libro de los 8, de 1:8 de los Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, para terminar, dice la Escritura que estaban todos reunidos unánime, y de repente vino un estruendo sobre los 120, la cual habían recibido la palabra como una promesa, que lo esperaran en el aposento alto. Y cuando vino la promesa del Espíritu Santo, dice la Escritura que vino como un estruendo muy fuerte, y todo el lugar fue lleno del Espíritu Santo, y todos los 120 que estaban allí fueron llenos de conocimiento, llenos de diferentes lenguas, y todos comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Dice la Escritura que ese día los que estaban enfermos fueron sanados, y también dice la Escritura que los que estaban afuera escucharon el estruendo, gran estruendo, y se acercaron donde estaban, y allí también ellos fueron sanados los enfermos. Se les predicó el evangelio de la paz, se les predicó el evangelio de poder. Y dice la Escritura que cuando Pedro comenzó a predicar ese mismo día, se convirtieron más de 5,000 personas. O sea, en el evangelio hay poder de Dios. Termino con esto. Si en tu vida hay alguna situación adversa,
Si en tu vida hay adversidades, si tienes problemas, si crees que se acabó todo, si crees que hasta este año, déjame decirte que el poder del Espíritu Santo en tu vida va a revertir todas las cosas. E inclusive si puede venir alguna enfermedad, la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos y vamos a declarar sanidad sobre nuestros cuerpos. El Dios Todopoderoso tiene el control sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le pregunto, ¿será que Dios es bueno? ¿Verdad que es bueno? ¿Entendió algo? Todo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que comience a manifestarse en nuestras vidas. Vamos a convertirnos amigos del Espíritu de Dios. No vamos a dejar que el Espíritu Santo se quede a un lado. No lo vamos a menospreciar. No vamos a dejarlo allí, sino que vamos a hacernos amigos de Él. Y vamos a decirle, amigo Espíritu Santo, yo estoy en este lugar y quiero que tú estés conmigo. Cuando tú salgas a algún lugar, le dice Espíritu Santo, por favor, ven conmigo. Si estás en tu casa, si vas a comer, te dice Espíritu Santo, tú estás conmigo. Si estás en el cuarto leyendo las escrituras donde estés, le dice Espíritu Santo, tú estás conmigo. Y cuando te levantes en la mañana, tú le dices, buenos días, Espíritu Santo. O como tú le quieras decir, no necesariamente que le diga buenos días, pero tú solamente le das la bienvenida a Él y Él se va a comenzar a manifestar de una manera preciosa en tu vida. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.